Cuando ya hay movimiento, ¿sí? En este ejemplo que acabamos de hacer, cuando ya hay movimiento, entonces estamos hablando de que se aplica la segunda ley de Newton. Entonces, recordemos, la primera ley de Newton se aplica cuando los cuerpos están totalmente quietos, ¿sí? Inerciales, o cuando tienen un movimiento uniforme, eterno, que nunca cambia en su velocidad. Eso se llama inercia, la primera ley de Newton. La tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, siempre que hay una fuerza aplicada sobre ella, sobre un cuerpo, entonces ella emite una reacción que es una fuerza contraria a esta, en dirección contraria pero con la misma magnitud. Y la segunda ley de movimiento aparece cuando nos aparece el movimiento como tal. La segunda ley de Newton es la ley del movimiento. La segunda ley de Newton dice, segunda ley de Newton dice que cuando un cuerpo se mueve es porque sobre él están actuando unas fuerzas y que esa fuerza no es otra cosa más que el producto entre la masa del cuerpo y la aceleración que se provoca a partir de dicho movimiento, ¿sí? Entonces fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la premisa de la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, cada que se aplique una fuerza que genere movimiento, esta fuerza o la sumatoria de esas fuerzas aplicadas no es otra cosa más que la masa por la aceleración de ese movimiento. Entonces, yo puedo empezar a evaluar qué pasa con las fuerzas, digamos, en los dos ejes de ese movimiento, de ese cuerpo. Observemos que mire que aquí se forma como un plano cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a evaluar las fuerzas sobre los ejes, ¿sí? Que afectan a ese cuerpo. Entonces miremos que tenemos al eje X y tenemos al eje Y, ¿sí? Tenemos esos dos ejes, tenemos el eje X y tenemos al eje Y. Entonces, como hay varias fuerzas que aplican sobre el eje X y hay varias fuerzas que aplican sobre el eje Y, ¿por qué no las analiza todas dos en el mismo eje? Porque son ejes contrarios, ¿sí? Entonces vamos a analizarlas independientes. Entonces vemos que como hay varias fuerzas en cada eje, entonces lo que yo hago básicamente es que voy a hacer su sumatorio, o sea, la suma de esas fuerzas. Miremos a ver entonces cómo sería la sumatoria de las fuerzas para el eje X y cómo sería la sumatoria de las fuerzas, en este caso, para el eje Y. Bien, entonces, miremos una cosa importante. Si ustedes observan, sobre el eje Y no hay movimiento, o sea, el cuerpo no se está moviendo verticalmente. Él se está moviendo horizontalmente porque tiene un desplazamiento, pero no verticalmente. Como no hay movimiento vertical, entonces la sumatoria de esas fuerzas, ¿cuánto es? Es cero, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es cero. ¿Y cuáles son esas fuerzas que actúan sobre el eje Y? Pues sería la fuerza normal, ¿sí? Más el peso. Y esa suma de esas dos fuerzas ya sabemos que cuánto da, cero. ¿Por qué da cero? Ya lo explicamos en el primer video, da cero porque sobre ese eje no hay movimiento. Pero ¿qué sucede sobre el eje X? La sumatoria de fuerzas en este eje, ¿sí? Sí genera movimiento. Y como genera movimiento, entonces se aplica la segunda ley de Newton, que la sumatoria de esas fuerzas, ¿sí? No es igual a cero. ¿Sería igual a quién? A masa por aceleración, ¿sí? De acuerdo a la segunda ley de Newton, la suma de esas fuerzas sería igual a masa por aceleración porque hay movimiento sobre ese eje. Si el movimiento fuera sobre el eje Y, entonces esto no sería cero, sino que sería masa por aceleración. Ahora observemos una cosa muy importante. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? O sea, ¿cuáles son esas fuerzas que se suman? Entonces tenemos primero que todo la fuerza de rozamiento. Pero miremos que la fuerza de rozamiento, si esto es un plano cartesiano, está sobre el eje X negativo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento en este caso sería negativa, ¿sí? Negativa porque está sobre el eje X del plano cartesiano, el eje X negativo. Entonces, como es una suma, entonces colocamos más y después la otra fuerza que actúa sobre ese eje, la fuerza aplicada. Estamos sobre eso, solo sobre el eje X. La otra fuerza sería la fuerza aplicada, pero esa fuerza aplicada está sobre el eje X positivo, por lo tanto sería positiva, entonces sería fuerza aplicada. ¿Y esto a qué es igual? Según la segunda ley de Newton, sería igual a masa por aceleración. Ojo, masa por aceleración también es positivo, aquí lleva un signo más. ¿Por qué?
¿Por qué es positivo? Porque el cuerpo se está desplazando hacia la derecha y hacia la derecha está el eje positivo de las X. Si el cuerpo se estuviera desplazando hacia la izquierda, o sea que la fuerza fuera aplicada hacia la izquierda, el cuerpo se desplazaría hacia la izquierda, lo que generaría que masa por aceleración fuera negativa. Pero en este caso, aquí masa por aceleración sería positiva. Entonces tenemos que las sumatorias de fuerzas, en este caso, serían estas para ese cuerpo que está, digamos, en movimiento. Mire que aquí no estoy trabajando con números, pero podría darle valores a todo esto. Hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta y es una formulita. Yo diría que hay dos fórmulas o tres fórmulas que aplican aquí para que ustedes tengan en su memo ficha. En su memo ficha, para dinámica, ustedes deben tener claras tres fórmulas. La primera fórmula es la fórmula de la fuerza, según la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es nuestra primera fórmula, muy importante. ¿Sí? De acuerdo a la segunda ley de Newton. La segunda fórmula que ustedes van a tener en cuenta, teniendo en cuenta este derrotero, es la fuerza del peso. Ya sabemos que peso, ¿sí?, es igual a la masa por la gravedad, ya que la gravedad es la aceleración, ¿sí?, que actúa para que se forme esta fuerza W. Mire que este peso, como es una fuerza, esto es una radiografía, miren, masa y la aceleración es gravedad, entonces son muy coherentes. Y la tercera fórmula que ustedes van a tener en cuenta, por favor, es la fórmula para obtener la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza aplicada, no, porque la fuerza aplicada yo la aplico y yo sé cuánto apliqué, pero la fuerza de rozamiento sí es una fórmula. La fuerza de rozamiento, ¿sí?, tiene una fórmula. La fuerza de rozamiento, la fórmula es la siguiente, y ya voy a explicar sus componentes. Nu, esta letrica es en el alfabeto griego, ¿sí?, es una letra que se llama nu. Nu, ¿sí?, se lee de esa forma. Entonces es como una W, es como una U, ¿sí?, con patitas largas, nu, y ya les voy a explicar qué es nu, multiplicado por la fuerza normal, mire, por esta normal. Entonces la fuerza de rozamiento es nu multiplicado por la fuerza normal. ¿Qué es nu? Nu se le denomina a este nu, separar esto, nu se le denomina coeficiente, ¿sí? Nu, le vamos a dar el nombre aquí para que quepa, es el coeficiente de rozamiento. ¿Cómo así que el coeficiente de rozamiento? Mu es el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, ¿sí?, coeficiente de rozamiento, bueno, allí se nos sale un poquito, voy a correr un poquito la cámara para que ustedes lo tengan claro. Ese coeficiente de rozamiento nu es un valor, es una constante, o sea, es un valor adimensional, no tiene dimensiones, no tiene que es kilogramo, nada de eso, es un número solamente. Y ese número, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al tipo de material de la superficie. Entonces, afecta el rozamiento. Yo ya se los había dicho, si este material es muy liso como el hielo, entonces este nu tiene un coeficiente muy pequeño, lo que hace que la fuerza de rozamiento sea muy pequeña, porque si esto es muy pequeño, al multiplicarlo por esta fuerza normal, entonces me va a dar un valor muy pequeño de fuerza de rozamiento. Pero si esto es una alfombra, entonces el valor de nu es alto, grande, y al multiplicarlo por la fuerza normal, entonces la fuerza de rozamiento va a tener un valor grande. Entonces nu es un coeficiente, es una constante que lo que me dice a mí es qué tipo de material está en la superficie, o sea, sobre qué tipo de material se está deslizando este cuerpo. Ese nu no es un valor que nosotros consigamos, sino que todos los materiales tienen un nu, o sea, un coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, si su papá se va a ir a comprar una baldosa, y la baldosa, por ejemplo, es para el andén de la casa, entonces, cuando vayan a comprar a la baldosa, a Cerámica Italia, Alfa, cualquier cosa de esa,
esos almacenes, usted puede decirle, por favor, usted me puede permitir el catálogo en donde aparezcan los coeficientes de rozamiento de las baldosas. Entonces el vendedor le debe pasar a usted un catálogo y allí en el catálogo aparece esta letrica New en donde usted empieza a ver los coeficientes. Entonces usted dice, a ver, esta baldosa tiene un coeficiente bajito, lo que dice que la baldosa es muy lisa. Entonces no debería de ir en un andén porque la persona se puede matar ahí, se cae. Pero si para un andén, entonces voy a escoger un coeficiente de rozamiento más grande para poder que el rozamiento sea menor, sea mayor y evite caerse la persona, no se deslice tan rápidamente. Pero si quiero una baldosa, por ejemplo, para mi sala, entonces quiero que brille, que sea lisa, hermosa, entonces cojo un coeficiente, un material o una baldosa con un coeficiente de rozamiento más pequeño y eso entonces hace primero que todo que le dé más brillo y segundo que el rozamiento sea menor. Entonces ese mío es el coeficiente de rozamiento. Estas tres formulitas son las que vamos a utilizar, sí, matemáticamente hablando. Aquí hicimos hoy una breve descripción de lo que tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y sus definiciones.